Hola, ¿cómo están, chavos? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a seguir con nuestras clases de esta manera y pues el día de hoy vamos a continuar con lo que va a ser el objetivo como tal de todo lo que es ya la campaña política y demás. Vamos a hacer un breve repaso un poquito, ¿no? Sobre todo lo que se tiene que trabajar dentro de una campaña política, lo que son la investigación de mercados, los riesgos, las encuestas, las escalas Likert, etcétera, etcétera, que vamos a estar viendo en estos días. A grosso modo hemos estado trabajándolo, pero ya para darle, ya que ustedes ya tienen como todo un panorama, ya se ha estado trabajando, pues bueno, ya como tal tenemos que entonces ir ya puntualizando e ir cerrando esta parte final, ¿no? Entonces, bueno, lo primero pues va a ser como tal el objetivo como tal de las campañas, ¿no? Entonces, como tal, pues el objetivo de lo que son estas campañas, ya lo habíamos platicado, es un poquito persuadir, ¿no? Como tal a los votantes en este sentido, pero esto no debe de traducirse en promesas imposibles de cumplir ni en políticas que no generen beneficios. De acuerdo a encuestas, ¿no? Del Latinobarómetro, el 81% de los mexicanos, ¿no? Ya no cree en pues vamos a decir, ni en los políticos ni en la democracia, ¿no? Entonces el 81% de los de México, la democracia para ellos ya no tiene un significado como lo tenía anteriormente, ¿no? ¿Qué es en sí la democracia? La democracia es que por medio de lo que es el voto, nosotros elegimos a los que van a ser nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, entre más votos tengamos, pues efectivamente, pues mayor, digamos que aceptación tenemos. Sin embargo, pues bueno, estas cifras como tal pues, ubican a México como en América Latina con el menor apoyo a esta forma de gobierno y bueno, al final esto se traduce en un desafío para los procesos electorales, ¿no? En donde se debe de buscar pues, recuperar la confianza de los ciudadanos, organizar un poquito mejor la vida social y política, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, la manera en cómo se va a acceder al poder, pues bueno, esto va a ser clave pues para determinar cuáles van a ser las prioridades entonces de los partidos políticos, de los candidatos y bueno, cómo estos se van a relacionar posteriormente con lo que van a ser pues como tal pues las campañas en sí, ¿no? Entonces, en la parte como tal de los votos, ¿no? La mayoría de los votos se centra pues en gente que, vamos a decir, todavía, ¿no? Tiene cierta creencia, cierta afinidad hacia lo que son los partidos, hacia lo que es la democracia, pero realmente, pues como les digo, ¿no? Lo que se busca en sí hoy en día es buscar algo es la confianza de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la confianza de los ciudadanos es algo básico que se está buscando hoy en día para poder nosotros poder pues tener ahora sí como candidatos, ¿no? Desde nuestro ámbito tener la responsabilidad de cumplir con los objetivos, ¿no? Y entonces, por un lado, tenemos que hacer campañas políticas que se centren en los problemas públicos, ¿no? Hablándolo en un tema muy general y sobre todo ofreciendo una alternativa, ¿no? Es muy común que los políticos pues tengan a, a prometer, pero realmente estas promesas están logrando su objetivo, ¿no? Eso es lo que tal vez nos deberíamos de preguntar y no, y sobre todo pues las campañas no es para saber quién gana, sino para qué se gana, ¿no? Que en este caso pues es atender las necesidades de la población, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y bueno, en esto como tal pues la competencia política, como lo hemos platicado, pues no debe de estar basada en descalificaciones, sino más bien en una discusión de propuestas, de debates, ¿no? En donde se manifieste lo que va a ser lo más correcto y lo idóneo para las personas, ¿no? Entonces, para que de esta manera la sociedad pueda elegir a los mejores candidatos y bueno, no siempre es la opción más viable, pero voy a decir es la menos negativa, ¿no? Entonces, cuando una campaña se basa en la denostación, en la crítica destructiva, etcétera, etcétera, pues realmente todo esto se transfiere hacia lo que van a hacer los ciudadanos, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros buscamos es que los ciudadanos vuelvan a tener esta confianza con lo que son los partidos políticos y se evite ya el desánimo y la apatía, ¿no? Que existe como tal pues en todas las campañas y que día a día, bueno, mejor no dicho, día a día de campaña tras campaña, pues esto va creciendo, ¿no? Una nula participación incluso ya de algunos sectores de la sociedad, ¿no? A esta parte. Y bueno, entonces eso nos lleva a plantearnos cuál es el diagnóstico de nuestra situación actual y cómo, como ahora sí, desde nuestra parte de mercadotecnia, cómo pretendemos cambiarlo, qué problemas identificamos, cuáles son los más grandes,
cómo los vamos a resolver, cuáles van a ser las propuestas de nuestros candidatos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que es un poquito de todo lo que hemos platicado, pero ya centrándolo un poquito más hacia lo que son las campañas políticas. Entiendo que a lo mejor la primera parte del curso fue como un poquito general, pero si se dan cuenta ya hemos llegado a una parte en donde entonces ya vamos a ir centrando y vamos cerrando y vamos objetivizando todo lo que vimos para poder entonces ahora sí buscar lo que son las necesidades y la percepción de los votantes, ¿no? Entonces, como te comentaba, ¿no? La confianza entre los ciudadanos comienza, ¿cómo comienza la confianza realmente de los ciudadanos, ¿no? Empieza por la honestidad. O sea, mucho de lo que es la confianza se basa en la honestidad. Si nosotros lo llevamos a honestidad, si nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Si nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana, mucho está basado en lo que va a ser la honestidad. Si no hay honestidad, pues bueno, tenemos un problema, ¿no? Entonces, esta honestidad se va a basar en ofrecer, sobre todo, resultados posibles y generar expectativas razonables, ¿no? Que pudieran en un momento determinado lograrse. Esto, pues, como tal, no significa que no haya un potencial para seguir avanzando, pero dentro de todo lo que es, digamos, las empresas están convencidos, ¿no? De que la importancia de los gobiernos y de los congresos, pues, debe de impulsar el crecimiento económico y garantizar mejores condiciones de vida para todos. Entonces, cuando se busca sumarse a una construcción de un país, ¿no? Como próspero y equitativo, los principales aliados, ¿no? Aparte de los ciudadanos, son lo que van a ser el sector privado, ¿no? Lo que van a ser las empresas. Las empresas al final, ay, aquí se me fue, no, empresas, lo que son las empresas al final van a tener un poder bastante importante al momento de determinar voy a decir, lo que es la votación, ¿no? Encaminarla, porque al final mucho de la votación de las empresas se va hacia lo que van a ser los gobiernos de derecha, ¿no? En esta parte donde el gobierno, ¿no? Busca fortalecer como tal un Estado de Derecho y en donde el Estado de Derecho se basa en la aplicación de la ley como tal. ¿No? Entonces, como tal, pues bueno, el proceso electoral como en sí es una oportunidad, ¿no? Que se nos da pues, para avanzar en el sentido correcto, partiendo desde lo que es, pues como tal, desde, ahora sí, vamos a decirlo, desde el ámbito público. Y entonces esto nos lleva a lo que es como tal ya la investigación de los mercados, ¿no? Yo entiendo que ustedes han hecho a lo mejor investigación de mercados sobre ámbitos de productos, etcétera, etcétera, pero realmente, pues a pesar de que se parece, ¿no? Pues, ustedes pueden a lo mejor ya haber hecho una investigación de mercados para conocer las intenciones de compra de los consumidores, ¿no? Para ver el crecimiento del mercado al que pertenecemos, ¿no? E incluso pues a lo mejor descubrir información que nos permite estimar los precios del producto o servicio que queremos vender y ofrecer, ¿no? Entonces, en esta base, ¿no? Pero es lo que nosotros vamos a retomar, pero aplicado ya hacia un ámbito político, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es una investigación como tal de un mercado, ¿no? La investigación del mercado, pues bueno, eh, como te decía, ¿no? Parte para, pues vamos a decirlo, con nociones básicas, ¿no? Primero vamos a definir entonces qué es una investigación como tal, ¿no? Entonces, la investigación de un mercado es una técnica, ¿no? Que nos va a servir para recopilar datos de cualquier aspecto que se deseen conocer, para después poderlos interpretar y al final hacer uso de ellos para una toma de decisión correcta. Entonces, lo que nosotros queremos investigar realmente van a ser datos, pero ¿qué datos son los que vamos a requerir y demás, ¿no? Y entonces, estos datos al final nos van a determinar, ¿no? Como tal, hacia dónde vamos a orientar nuestra política, ¿no? Cuando a lo mejor estamos haciendo algo del mercado, queremos ver si al cliente le está o al consumidor le está gustando, le agrada, qué cambiaría. Pero en política es muy difícil porque todo parte de algo muy subjetivo. ¿No? Entonces, la investigación de mercados, ¿no? Busca como tal recopilar esta información de manera sistemática para tomar las decisiones, como te comentaba, pero realmente el verdadero valor de estos mercados, ¿no? Reside en que esta información se utilice para lograr un mejor conocimiento, pero en el caso de los mercados, pues ahora sí del consumidor, pero en nuestro caso va a ser de los votantes, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer de mejor manera a los votantes? ¿Qué es lo que quieren los votantes, no? ¿Qué es lo que desean? Y bueno, para ello entonces tenemos que hacer esta recolección y usarlos con ese propósito. ¿Ok? Entonces, para hacer una investigación, pues se recurre a métodos estadísticos y analíticos
Y hay muchísimas técnicas que, bueno, para obtener datos, información que necesitamos, que ustedes yo creo que ya llevan o ya vieron en alguna materia de investigación de mercados, ¿no? Pero todos estos datos, ¿no? Luego entonces los tenemos que utilizar para, en favor de nuestro candidato y obviamente para tener éxito en nuestra campaña. Así podemos también definir en un momento determinado, por ejemplo, las campañas de publicidad, marketing, ¿no? La posibilidad de lanzar algún producto, etcétera, etcétera, porque realmente eso es lo que se busca, ¿no? El verdadero valor de la investigación de mercados es esto, la información, ¿no? Por ejemplo, en los mítines, ¿no? Es muy común que la gente diga, pues sabes qué, pues es que ahí regalan tortas, regalan refrescos, les dan todo, ¿no? Sin embargo, se ha visto en los últimos años, ¿no? Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de que ya también algunos candidatos ya empezaron a vender sus propios productos, ¿no? Entonces, es algo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, para cuando son las votaciones, todo en Estados Unidos se basa mediante productos. Hay gente que compra la playera de Donald Trump, que vende, que compra la camisa. En Estados Unidos la piratería como tal está prohibida, ¿no? Entonces todo se tiene que comprar directamente en las tiendas, en las casas de, pues, ahora sí, ¿no? En las casas de campaña políticas de los candidatos. Y entonces es posible encontrar desde toallas, jabones, chocolates, monedas conmemorativas, cuadros, dibujos, cualquier tipo de, ahora sí, de producto relacionado con el candidato. En México esta parte no se ha explorado, sin embargo, desde mi punto de vista es algo que se pudiera implementar, ¿no? Y a pesar de que existe como tal una prohibición en ese sentido de obtener dinero por parte de la ley de recursos públicos, al final, no tanto como una cuestión de marketing hacia o de ganancias hacia el candidato, sino más bien como un área de oportunidad para pues algún empresario, ¿no? Alguna persona que quisiera a lo mejor vender en esa parte estos productos y pues ver cómo funciona, porque realmente en Estados Unidos la venta de los productos es lo que mantiene a las campañas electorales en este sentido. Entonces, en México, les digo, no sé por qué no se ha explorado, pero pues a lo mejor si algún día tienen alguna oportunidad en este sentido, pues si pudiera ser algo interesante, una actividad interesante, pues vender, a pesar de que entendemos lo que decíamos, ¿no? Que el 80% de los mexicanos ya no cree la democracia, pues habrá gente que esté dispuesta a invertir dinero y en ese aspecto pues pudiéramos encontrar una oportunidad, ¿no? De un negocio en este aspecto, ¿no? Con las campañas. Y bueno, independientemente de esto de lo que son las campañas, ¿no? Y esta opción como tal, pues entonces, ¿cómo se investigan los mercados? Decíamos, hay diferentes técnicas, métodos, etcétera, 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 pero ¿cuál es la más idónea en materia política? Pues en materia política la forma más sencilla y más rápida es a través de lo que son las encuestas. Ustedes revisan prácticamente todo en política, se basa en encuestas, que la encuesta nos dice una cosa, que la encuesta nos dice otra cosa, que la encuesta de la percepción de la seguridad, que cómo va, que por quién vas a votar, cómo vas a votar, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos ha determinado esta parte, ¿no? Y la historia, es lo que ha señalado, ¿no? Realmente que las encuestas son la mejor herramienta para la investigación de mercados políticos. Como tal, la investigación, pues, de manera adecuada, ¿no? Pues nos permite recolectar información y normalmente todavía se utiliza ahora sí vamos a decir, de persona en persona, pero pues, tenemos encuestas que son personales, ¿no? Como tal, hay encuestas personales, ¿no? Donde todavía las personas, tipo INEGI, ¿no? Van, te hacen una encuesta, te roban unos minutos, pero también las tenemos ya en encuestas online, ¿no? No debemos de perder de vista que hoy en día muchas de las personas ya tienen acceso a internet, acceso a teléfonos inteligentes, y entonces podemos utilizar también las encuestas online para dar mayor ventaja y captar con mayor precisión y velocidad la información, ¿no? Incluso a uno de los equipos, ¿no? De que estuvimos trabajando, yo vi que realizó una encuesta no online, pero sí digital, ¿no? Entonces realmente pues se palpó, ¿no? Que realmente es más sencillo, más rápido y la información se soporta en formatos más fáciles. Y bueno, al momento de comparar las encuestas tradicionales con otros sistemas de recolección, pues nos damos cuenta, ¿no? De que las encuestas online son una herramienta fundamental para realizar la investigación de mercados políticos, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Las ventajas de las encuestas en sí, ¿no? Es que las encuestas por internet son rápidas,
y de bajo costo, ¿no? Todo lo que son, entonces, tenemos como una de las ventajas de las encuestas online, ¿no? Es que son rápidas. Entonces, lo primero es que son rápidas y son de bajo costo. Hay algunas que son hasta gratuitas, ¿no? Entonces, en ese tema, pues es bastante fácil, ¿no? Además de que te dan una mayor cobertura, ¿no? Pues ya que pueden llegar al mundo, a todo el mundo en un momento determinado, ¿no? Al mismo tiempo, como decíamos, ahorramos dinero y eliminamos la necesidad de tener personal que esté haciendo encuestas, nos permite tener imágenes y gráficos, ¿no? Que vuelven atractivo y fácil de llenar la encuesta. Hay la oportunidad de que estas sean anónimas, ¿no? Para que los resultados incluso sean un poquito más precisos. Nos permite acercarnos a nuestros votantes potenciales y bueno, lo más importante, ¿no? No están limitadas las preguntas, ¿no? Mientras que a lo mejor en este ámbito personal la gente después de 10 preguntas ya empieza a poner una cara de desesperación, ¿no? Hay gente acá que literalmente van 20 preguntas y las sigue contestando como si nada, ¿no? Y no vayamos tan lejos, hay en Facebook, ¿no? Cuántas encuestas no hemos realizado todos para encontrar que quién es, a qué figura me parezco, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Y entonces nos da una idea de cómo es que las encuestas online hoy en día forman parte de la investigación de mercados políticos más importantes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son entonces los objetivos como tal ya en materia política de lo que es la investigación de mercado, ¿no? El primero es un objetivo administrativo, ¿no? El objetivo administrativo, como tal, de administración, ¿no? Va a ayudar a la campaña, ¿no? Mediante una correcta planeación. Entonces, realmente esto es lo que nos va a ayudar a planear, ¿no? Decíamos al inicio, este es el objetivo central de toda investigación, pero nos va a permitir tener una correcta planeación. Y sobre una correcta planeación podemos tener una adecuada organización y control del recurso, tanto material como humano, y así cubrir las necesidades, ¿no? Específicas dentro de las campañas en el tiempo que se nos ha dado para este tema. También nos va a dar un objetivo como tal de índole social, ¿no? En esta parte, pues lo que se va a satisfacer es que vamos a buscar, ¿no? Satisfacer las necesidades de nuestros votantes mediante sus requerimientos, ¿no? Realmente que lo que ellos nos piden sea, ¿qué es ahora sí, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? En cada comunidad quieren diferentes cosas, en cada calle quieren diferentes cosas y en cada hogar quieren diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sí se puede, qué no se puede, cómo podemos prometer y y a dónde y cómo vamos a llegar entonces a estas partes? Y lo más importante también nos da un objetivo económico, ¿no? Nos va a determinar el grado económico de éxito o de fracaso que puede tener nuestra campaña, ¿no? En un momento determinado. O sea, ¿qué tanto conviene invertir en qué y cómo, no? Entonces, la pregunta nos va a responder cómo invierto, cómo voy a llegar a más personas, ¿no? Habíamos platicado, tenemos tiempos electorales libres, ¿no? En línea por lo que es la televisión, el radio, los espectros radioeléctricos, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Y sin embargo, este, ¿qué realmente cómo? O sea, que de nada me sirve tener tiempo si no lo sé emplear, ¿no? Entonces, es importante el saber cómo, pero todo va a partir de la planeación y si se dan cuenta, todo vuelve a recaer en que quiere el ámbito social, ¿no? Y bueno, los beneficios, ¿no? De una buena investigación de mercado político, pues es que nos va a dar la información correcta para la toma de decisiones de lo que hemos estado hablando, ¿no? Nos va a proporcionar información real y precisa para resolver los problemas de la ciudadanía, nos va a permitir conocer el tamaño del universo de posibles votantes al cual nos vamos a estar dirigiendo, ¿no? Nos va a ayudar a conocer las preferencias, incluso ahora sí, de cómo van las votaciones, cómo van cambiando, ¿no? Toda esta parte, hábitos de la ciudadanía, incluso los días domingos, que es cuando se hacen las votaciones, etcétera, etcétera, nos va a servir como comunicación con nuestros potenciales votantes, eh, cuáles son las tendencias que hacia dónde nos tenemos que dirigir para proponer para el futuro, ¿no? Y esto es algo importante, hay que proponer para el futuro, proponer al futuro. Esta parte pues está algo muy, casi la gente no lo hace, siempre quieren resolver problemas de lo que dejó el anterior. Es que hay delincuencia, yo la voy a resolver. Es que no hay comida, yo lo resuelvo. Es que esta persona, ¿sí me explico? Siempre
el político está pensando que en el pasado está en la votación y sin embargo realmente nadie propone hacia el futuro y si proponen hacia el futuro es prácticamente una o dos elementos, todo va hacia este lado, ¿no? Y realmente si lo analizamos, todas las campañas siempre hablan del pasado. Tenemos al presidente Obrador que sigue hablando de lo que era el pasado, ¿no? Entonces es importante tener cuidado en esa parte y también empezar a buscar algunas cuestiones hacia el futuro. También hay cosas, ¿no? Como el aeropuerto y demás, pero que nacen del pasado y se busca de cierta manera que eso impacte en el futuro. Realmente eso no nos funciona, sino que realmente tenemos que tener una visión de futuro. Pero eso nos los va a dar entonces como tal la investigación de los mercados, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? ¿Cómo y de qué forma vamos a invertir el presupuesto que se nos ha entregado? Entonces, eso es algo básico, ¿no? En esta parte. Y bueno, te digo, las encuestas es lo más importante en la recolección de información de los mercados en materia política, pero no perdemos de vista que también puede haber entrevistas, evaluaciones, muestros de campo, observaciones, recolecciones de antecedentes, etcétera, etcétera, que permitirían en un momento determinado que tú pudieras tener esta parte de, para, ahora sí digamos, la información es poder, ¿no? Entonces, para que tú tuvieras la información adecuada. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer una investigación de mercado político, ¿no? Entonces, no es que sea así siempre, ¿no? Realmente la toma de decisiones se deben de tomar en base a lo que es los resultados de nuestras encuestas, pero bueno, de lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos y sobre ello actuar e implementar, ¿no? Pero lo primero tenemos que hacer es definir el problema. Al momento de definir lo que es el problema, ya vamos a empezar a a centrarnos, ¿no? No vamos a empezar a divagar. Y una vez que tenemos definido el problema, entonces eso nos va a ayudar a formular lo que van a ser las preguntas, ¿no? Estas preguntas que van a buscar solucionar los problemas y que deben de estar adaptadas a nuestra campaña, ¿no? Entonces hay que de cerciorarnos de que estén bien redactadas de forma clara y que los encuestadores, pues, bueno, los encuestados, perdón, las puedan entender, ¿no? Si no entienden la pregunta, pues vamos a tener respuestas equívocas, ¿no? Después tenemos que definir también lo que es la muestra. Vamos a tener que definir lo que es una muestra para el efecto de que al momento de que yo defino una muestra, pueda yo tener una porción representativa que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, si no tenemos a las personas correctas, de nada nos va a servir nuestra investigación, y entonces el público representativo debe de estar, lo debemos de tener muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ver esa parte de las muestras representativas? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? De ver hacia dónde queremos enfocar nuestra campaña. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una campaña al interior de la institución, pues nuestra muestra tiene que ser alumnos de la institución. De nada nos sirve ir a entrevistar o hacer las encuestas a personas que están fuera, ¿no? Que desconocen esta parte, y aunque parece lógico, ¿no? Y diría, bueno, pues es que eso es bastante obvio, hay algunas personas que en la práctica y sobre todo en el ámbito político no lo hacen, ¿no? Quieres hacer una campaña política o campaña pública para lo que son las mujeres y vas y preguntas a los hombres, ¿no? Vas y le preguntas a un experto en cuestiones de género que está a favor de o que es hombre, ¿no? Entonces, pues, se pierde la objetividad. Entonces, sí tenemos que ir y buscar qué es lo que nosotros queremos y hacia dónde vamos a estar trabajando, ¿no? Después de eso vamos a tener que es la recolección ya de los datos, ¿no? Entonces vamos a recolectar los datos y esta recolección de los datos como tal, ¿no? Entonces nos va a dar, pues como tal, mm, primero lo básico, ¿no? Tenemos que tener un instrumento de recolección de datos, ¿no? Que un poquito es la última parte de la que vamos a hablar el día de hoy, pero el hecho de que no conteste nuestra encuesta o esté de manera incompleta, pues nos va a dar problemas al momento de interpretar como tal nuestra investigación. Entonces, la recolección correcta de los datos va a evitar que nos pase esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener como tal aquí un instrumento, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿no? Y analizar los resultados, ¿no? Ya al final después tenemos que tener resultados y estos resultados los vamos a tener que analizar. Y estos resultados en sí en qué consisten, ¿no? Pues en que debe de dar respuesta, estamos dando respuesta al problema, la información que nosotros estamos obteniendo es la correcta, qué es lo que tenemos, ¿no? Etcétera.
estos resultados nos van a definir si lo que nosotros vamos a hacer hacia el futuro es correcto y si vamos a tener un éxito o nada más vamos a estar perdiendo el tiempo en propuestas que realmente a la ciudadanía no le interesan, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte pues tú ya la has de haber visto en la materia, ¿no? Como tal un poquito más de lo que es el como tal la investigación de mercados. No olvides que las muestras tienen muestreo probabilístico aleatorio, muestreo no probabilístico, etcétera, etcétera, ¿no? La recolección de datos, como te decía, puede ir de una entrevista, observación, encuestas, y bueno, el análisis de los resultados, ¿no? Como tal, pues, cómo nos va a ayudar esto. Y tal vez la última parte, pues, es el reporte como tal de entonces de lo que es nuestra investigación, ¿no? Entonces, este reporte final, ¿no? Es la parte, vamos a decir, más importante, ¿no? Porque entonces nos vamos a enfocar hacia dónde queremos llegar y no tenemos que asumir que a veces lo que nosotros pensábamos al inicio fue lo más idóneo, ¿no? Entonces, uno de los grandes errores que cometen muchos encuestadores, ¿no? Es que presentan los reportes en el mismo orden de las preguntas y no se ve un potencial en el storytelling, ¿no? Entonces, que como tal que es el crear un storytelling, ¿no? Nos permite reordenar las preguntas de manera que se cuente una historia correcta, ¿no? Entonces, este reporte, ¿no? Que va a ser el reporte, voy a llamarlo como un reporte final, ¿no? Es algo que se debe de hacer en todas las investigaciones de mercado. Y te digo, normalmente el reporte va, a la pregunta uno dijeron sí, a la pregunta 2 no, a la pregunta 3 sí, a la pregunta 4 no. Entonces esto a veces no nos da la información que queremos. A veces la respuesta está, mira, ¿sabes qué? En la 4 fue sí, porque nos dimos cuenta que en la pregunta 2 salió esta información, porque la uno también nos los validó y al final la 3. ¿Me explico? No tiene que seguir un orden como tal este reporte, ¿no? Entonces, para hacer buenos reportes, ¿no? Los analistas dan varios consejos, ¿no? Y nos dicen que se tiene que seguir con una pirámide invertida para presentar los resultados dependiendo, pues como tal, las preguntas, ¿no? Esenciales de lo que originaron nuestra investigación. Tenemos que empezar con las conclusiones, ¿no? Entonces empieza con las conclusiones y de ahí van a derivar todo lo que van a ser los fundamentos, un poquito de lo que te explicaba en esta parte, ¿no? Para poder dar detalles entonces a los lectores y sobre todo a nuestro equipo de campaña sobre qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos que tener la síntesis muy clara, ¿no? Tener conclusiones muy precisas y lo que es sobre todo el detalle de la investigación, ¿no? Cómo se hizo esa investigación y demás, ¿no? Si queremos extraer algo del reporte para que sea relevante, pues también lo podemos hacer, ¿no? Al final, eh, tenemos que entender que no se va a leer completo, ¿no? Realmente el escribir noticias largas y como tal, pues reportes largos, ¿no? Al final no los lee, ¿no? Entonces, este desarrollo del storytelling, como te digo, tiene que ser una síntesis muy rápida, donde se pueda literalmente ajustar, ¿no? A los tiempos a los cuales nosotros estamos trabajando y sobre ello generar la información que queremos, ¿no? Ahora, también, ¿no? Las preguntas del cuestionario, ¿no? No necesariamente tienen que ir en el mismo sentido al momento de presentar los resultados. Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hacer uso de variables, ¿no? Que nos van a permitir entonces conocer un poquito más y de forma más precisa y valiosa la información que hemos obtenido. En esta parte, pues dentro del campo de la investigación, esta práctica la conocemos como triángulo o triangulación de resultados, ¿no? Donde se toman diversas variables de la información que se recabó y sobre ello podemos entonces tener un resultado implícito de los datos recolectados en las encuestas. Entonces, en esta solo se presentan algunos componentes para el análisis, ¿no? Y sobre estos análisis, nosotros tenemos ciertos resultados, se infiere, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Entonces, la parte de que las preguntas, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, oye, los leones, ¿qué comieron el día de hoy, no? Y la encuesta sale, pues comieron, o ¿qué han comido? No, pues comieron carne, comieron pollo y yo qué sé, ¿no? Comieron vacas, ¿no? Yo no sé, se me ocurre. Entonces, realmente, ¿qué se entiende? Que lo que están comiendo en sentido estricto no nos da que es un aspecto de carnívoro, ¿no? Entonces, no necesariamente la información que, perdón, la información que estoy obteniendo de este lado, ¿sí?
tengo que anotarla como viene. Tal vez eso es a lo que quiero llegar, ¿no? No puedo decir, ah, los leones comen carne, pollo, vacas, porque entonces pareciera que estoy limitando la información, cuando realmente lo que yo trato de dar a entender es que es un carnívoro. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cómo voy a interpretar los resultados, porque a lo mejor la ciudadanía me dice, ah, los problemas más fuertes es secuestro, robo y violación. Ah, perfecto. Y entonces todos los demás, ya no. Ah, oye, robo a auto, no, robo a casa habitación, no, tampoco, no, todo eso ni te metas. No, realmente lo que estamos viendo entonces es que tal vez el problema central se llama seguridad. ¿Sí me explico un poquito de cómo se trata de investigar esta parte, no? Y una vez que tenemos esta parte de como tal, entonces tenemos lo que es al final la toma de decisión. Entonces, la toma de decisión es la parte más importante que considero yo se debe de realizar en un momento determinado y sobre la toma de decisión, ¿no? Es sobre lo que vamos entonces a enfocar nuestra campaña. Yo entiendo que ustedes ya hicieron esta toma de decisión basándose en otro tipo en otra materia, ¿no? Pero entonces nada más es revisar realmente si lo que hemos hecho está correcto para poderlo hacer, ¿no? Y sobre todo, que las conclusiones a las que estamos llegando realmente sean las más idóneas, ¿no? Y bueno, al final estas tomas de decisiones o lo que decíamos, ¿no? Un poquito de esto pues nos van a definir la forma de trabajo. Y anteriormente estábamos platicando sobre lo que era diferentes, vamos a llamarlo, ¿no? Tipos de instrumentos de recolección de información y habíamos hablado de que las encuestas online pues eran las más idóneas, ¿no? Pero también tenemos la escala Likert, ¿no? Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿no? De qué es y cómo utilizarla, ¿no? Entonces, recuerda que la escala de Likert, ¿no? Es una herramienta de medición que, a diferencia de las preguntas dicotómicas, ¿no? Que se presentan como un sí o un no, entonces nos va a permitir conocer las actitudes, ¿no? Y grados pues, de conformidad, ¿no? Entonces, actitudes, lo que es la conformidad de las personas, sobre ciertas cosas. Esto nos puede ayudar un poquito más a saber si nuestra campaña está teniendo el éxito que nosotros deseamos, ¿no? Y resulta especialmente útil emplearla en situaciones cuando queremos que la persona nos dé su opinión, ¿no? No, un poquito matizarla, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, la categoría de las respuestas nos van a servir para capturar la intensidad de los sentimientos, ¿no? Del encuestado hacia dichas afirmaciones. ¿No? Entonces podríamos poner, por ejemplo, ¿no? La afirmación de estoy satisfecho con la campaña que está realizando el candidato tal, ¿no? Y la escala de valoración pues tendrá que ir desde totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y esto es lo que nos va a determinar, ¿no? Entonces, nos va a permitir conocer estas actitudes y estas conformidades. Y bueno, el ítem como tal de Likert, ¿no? Que es como tal que cuando te decía estoy satisfecho, etcétera, etcétera, ese es el ítem. Podríamos manejarlo hasta como si quieres la pregunta, ¿no? Pero la suma de los ítems, ¿no? Nos va a determinar las valoraciones de los encuestados y entonces cada ítem, ¿no? Un ítem más otro ítem, ay, aquí, perdón, más otro ítem, etcétera, etcétera, al final nos va a arrojar lo que va a ser la escala. ¿Ok? Entonces esto es importante porque al final la escala de Likert es también una de las que más se utilizan en el ámbito político. Solo deberíamos de sumar las valoraciones de aquellos ítems, ¿no? Cuyo contenido sea similar entre sí, pues, para obtener un resultado. ¿Sale? Y entonces podríamos ampliar, y todos estos ítems, ¿no? Nos van a permitir descubrir, ¿no? El nivel de acuerdo con una afirmación, la frecuencia con la que se realiza cierta actividad, el nivel de importancia de un determinado factor, la valoración de un servicio, de la campaña, pues de tal como tal del candidato, ¿no? Y la probabilidad de que voten por nosotros. Al final creo que esta es la parte más idónea, ¿no? Y en esto pues es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, el ítem más utilizado, ¿no? Es que sea de 5 niveles, pero pues normalmente también se debe utilizar de 4, 7 o 10, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Recuerda que una encuesta larga es también algo pesado y entonces por eso se recomienda que solamente sean 5 puntos, ¿no? Y bueno, con esta parte pues podemos entonces tener un poquito más de información, ¿no?
Y bueno, los resultados al final, ¿no? En esta parte, pues del cuestionario de cada ítem pueden ser analizados de manera separada o bien de manera conjunta, ¿no? Ya sea que queramos conocer todo como en conjunto o queramos conocer de manera independiente cada ítem, ¿no? Entonces, sobre ello, pues entonces vamos a poder sacar datos, ¿no? Que nos van a permitir conocer como en estadística, la mediana, la media, la moda, etcétera, etcétera, que son pues como tal métricas, ¿no? Interesantes que nos van a permitir conocer de esta manera lo que nosotros queremos, ¿no? Y conocer sobre todo la actitud y conformidad de lo que hemos estado trabajando. Y bueno, al final, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esto? Ya para ir cerrando, ¿no? Las ventajas como tal, pues nos van a dar una escala fácil de construir, ¿no? Nos van a dar, como te decía, la facilidad de poder graduar la opinión de las personas, ¿no? Y sobre todo, pues nos van a poder ayudar a modificar, a ajustar o a reafirmar como tal lo que venimos trabajando, ¿no? Sin embargo, bueno, el problema es que pues, podemos tener respuestas neutras, ¿no? En las cuales no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que pues podría generarnos un poquito de problemas, ¿no? Y al final el fenómeno que conocemos como asiquense, ¿no? De vías, ¿no? Es cuando los encuestados tratan de estar de acuerdo con todas las afirmaciones, ¿no? En pocas palabras, pues no les gusta estar negando las cosas. Entonces, una buena escala de Likert debe de ser simétrica, ¿no? Con categorías positivas, negativas. eh, en esta parte debe de también tener un punto medio, ¿no? Que sea algo neutral para que los encuestados puedan en un momento determinado mantener una neutralidad hacia ciertos puntos, ¿no? Las escalas en sí deben de ser parecidas, ¿no? En esta parte para que nosotros podamos tener una información un poquito más precisa. Y bueno, algunos investigadores como tal, pues nos dicen que debe de estar eh, mm, como tal mediante una postura en la cual las escalas nos permitan conocer de forma sencilla, ¿no? Lo que permite la opinión como tal de nuestros encuestados. Aquí es un poquito complicado, ¿no? Porque en ocasiones la forma en que nosotros ponemos el ítem puede llevar a la confusión o puede llevar a generar ahí un poquito de subjetividad al momento de contestar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo voy a plantear mi ítem, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, como alternativa a la escala Likert, pues bueno, se podría utilizar las escalas específicas para pues, validar, ¿no? Y dar mayor calidad, una mayor calidad estadística, ¿sale? Pero bueno, en sí entonces esta sería nuestra clase y bueno, espero que si tienen dudas o algo, pues me las hagan llegar, ¿no? Cualquier comentario, pues estoy al pendiente. Y también para comentarles de que a ver si podemos ya empezar a verlo, también lo de sus entregables, yo entiendo que ustedes ya también ya entregaron con el maestro de que habían trabajado un poquito esta parte, pero voy a abrir dentro de la plataforma el link para que puedan ustedes subir esta información. Tendrá que ser de manera individual. Yo entiendo que lo hicieron por equipos, pero sí vamos a tener que trabajarlo de manera individual para que ustedes puedan subir su información y todos puedan tener una calificación, ya que es lo que nos están pidiendo directamente de la dirección. Hasta ahorita la información que tengo es que nos mantenemos un poquito en esta parte y en un momento determinado no habría examen. Presencial, ¿no? No sé si lo vayan a hacer en línea o no sé cómo lo vayan a manejar, pero les pido por favor que no dejen de subir sus actividades, ya tienen actividades en la plataforma, algunos ya la han empezado a subir y bueno, les agradezco a todos su atención y pues estamos al pendiente de cualquier duda o aclaración que llegaran a tener y les deseo una buena tarde.